Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, primero que nada, me gustaría que si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, que te puedas suscribir, que si te gusta, dale me gusta, que nos sirve de mucho, y que dejes algún comentario, qué te pareció, si entendiste algo, si no entendiste, alguna opinión, algún comentario, lo que se te ocurra, que nosotros siempre nos viene bien como apoyo y también ahí vamos a poder interactuar. Y si no, te dejo en la descripción del video las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, para que puedas estar hablando con nosotros o para que estés al tanto de todo lo que subimos. También te invito a que puedas activar la campanita para que en la suscripción, para que te pueda llegar también la notificación de cuando subimos un nuevo video y para que puedas verlo, para que estés al tanto de cada estudio, de cada prédica, de cada enseñanza. Bueno, hablando de la prédica, vamos a hablar de Cristo. Siempre está bueno hablar de Cristo porque Él nos enseña muchas cosas. Pero, ¿cuándo es la venida de Cristo? Eso es una pregunta muy icónica y que nadie sabe la respuesta. ¿Vos sabés cuándo viene Cristo? Yo no sé cuándo viene Cristo. Entonces, la pregunta acá es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Nos estamos preparando? Te lo dejo para que ustedes puedan reflexionar sobre esto y para que yo también pueda reflexionar, que es de mucha utilidad y de mucha edificación. Dios los bendiga mucho. No es suficiente darle al Señor nada más que nuestro corazón, sino que dice tu alma y tu mente. Ahí completamos realmente, ahí somos completos ya para amar a Dios. ¿De qué manera quiere que Dios lo amemos? ¿De qué manera nosotros tenemos que entregarnos a nuestro Dios? No solamente el corazón, sino tu mirada, tu vista, tu mente, tus brazos, tus manos, tus piernas y todo tu ser. Todo nuestro ser le pertenece a Dios. Todo nuestro ser le pertenece a nuestro Señor y Salvador. Así que no nos quedemos solamente con esto de que yo amo al Señor nada más que con todo mi corazón, sino con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Cuando tenemos estos conceptos más claros, revelados, porque nos revela la palabra del Señor, es cuando empezamos a convencernos de que la venida del Señor va a ser buena, que estamos preparándonos para la venida del Señor, que todos lo toman en broma, aún lo siguen tomando en broma, ¿no es cierto? Si lo toman desde hace cientos y miles de años, lo tomaron en poco. En estos momentos donde hay más apostasía que nunca, donde vemos que las iglesias empiezan a practicar otros tipos de doctrinas, donde hay falsos maestros, falsos profetas, lo dice su palabra, donde la gente empieza a vivir con más egoísmo y donde vemos que, bueno, la moralidad se desintegra. Y sabemos que Dios es un Dios moral. Tenemos un Dios que es moral, que nos enseñó moral con leyes, moralmente, cómo caminar y cómo conducirnos en esta vida. En esta vida que es muy corta, ¿verdad? De más está por decir. Entonces vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, versículo 1 al 11. 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 11. Una hermosa palabra donde la hemos repasado el día viernes. El día viernes habíamos visto en el estudio justamente esta palabra y dije, esto es para el domingo, esto es para enseñar, esto es para realmente tenerlo
muy en cuenta porque es muy importante entender el día de la venida del Señor, el día que el Señor vendrá, el día que Cristo venga. Vamos a compartir luego de la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándote gracias, Señor, por esta palabra, Padre, que será de edificación, una palabra, Señor, que levantará nuestro espíritu, una palabra, Padre celestial, que se encarnará en nuestro corazón y nuestra mente para no ser confundidos y para entender, Señor, cuál es el camino correcto que debemos seguir. Gracias, Padre celestial, por esta guía. Gracias, Señor, por ponernos en nosotros, primeramente el querer y el hacer, ejecutar esta palabra, Padre, llevarla a nuestras vidas y en ella recibir, Señor, todo lo que tú tienes para tus hijos, para tus siervos, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Ayúdanos a compartirla eficientemente. Amén, Señor. Vamos a leer qué dice Segunda de Pedro 3, del 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. 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 Es como que nos da un poco de escalofrío cuando vemos qué cosas van a suceder, ¿no? ¿Qué va a pasar con una tierra? ¿Qué va a pasar con esta tierra, ¿no? Muchos nos preguntamos, ¿será quemado? ¿Todo será destruido? Y la palabra sí lo dice. Después podemos interpretarlo de alguna otra manera, pero si lo vemos literalmente, dice que será todo quemado, ¿no es cierto? Todo. Puesto que ¿de qué nos sirve a veces pensar en acumulación, verdad? ¿De qué nos sirve a veces esforzarnos demasiado en acumular, en ganar? Si todo lo vamos a perder, primeramente, ni siquiera para herencia, porque en algún momento el juicio viene, y cuando venga el juicio no va a quedar ni para tus nietos tal vez. Porque a veces decimos, bueno, vamos a dejar nuestras generaciones. Pero ¿quién sabe cuándo va a venir el Señor? Nadie. O sea, podemos pensar nosotros en nuestros hijos, decir, yo le voy a dejar, una cantidad X, bienes.
para generaciones, para mis nietos y para los nietos de mis nietos, en realidad eso no sería muy acertado, porque cuando venga el Señor se lleva todo, ¿verdad? No nos llevamos nada. Nada nos podemos llevar. Nada de lo que inviertas puede ser lo suficientemente importante, porque nada de eso es lo que a Dios le agrada, ¿no es cierto? No es agradable a Dios, las riquezas, precisamente. Y hay algo que quiero que realmente entendamos. Esto es para que entendamos y que prestemos muchísima atención. Un inversor invierte ¿para qué? Para ganar, ¿no? Para ganar dinero, invierte en un negocio, invierte en la bolsa, invierte en dólares, especulando que puedan valer más, invierten en bienes raíces, propiedades. Un inversor siempre busca la manera de ganar. Ahora, nada de lo que gane va a ser eterno. Nada de lo que ganes te lo vas a llevar. Hay una sola inversión que es eterna. Hay una sola inversión que es la que te vas a llevar, que es la inversión que haces en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y en las cosas de Dios. Porque todo lo que vos inviertas en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y en las cosas de Dios son las que te van a servir como pago para la vida futura. ¿Me explico? Lo que yo invierto en Dios, mi tiempo, mi trabajo, los resultados sí los voy a ver en la eternidad. Entonces, con esta teoría la bolsa de valores debería caerse a pedazos, ¿no es cierto? El verbal caería. Nada sirve por siempre, solamente por un tiempo limitado. Pero toda inversión que hagamos para Dios y en las cosas de Dios y en el tiempo de Dios, para Dios, sí va a tener una consecuencia, que es la eternidad. Los bienes materiales no nos van a servir, ni el dinero, ni la plata, ni los bienes raíces, ni nada. Ni las joyas, ni relojes, ni en lo que inviertas. Pero lo que invertís en las cosas de Dios, eso sí, ahí sí vas a recibir. ¿Vieron qué lógica que hay hasta en estas cosas para Dios? ¿Vieron que realmente es un Dios perfecto que acomoda hasta estas cosas? Invertimos en la casa de Dios, en el tiempo de Dios, en la hora de Dios, trabajamos para Dios y nuestro fruto lo levantamos luego. No se queda acá, no termina acá. No es que ya está, listo, es esto y se acabó. No, esto tiene consecuencias eternas. Los intereses los vamos a cobrar y al 100 por 1, como dijo el Señor. Me van siguiendo, ¿no? Es tremendo entender la obra de Dios, la perfecta obra de Dios. Así que el apóstol dice que nos exhorta, o sea, nos alienta para que tengamos un entendimiento limpio, dice en el versículo 1, ¿no es cierto? Claro, de las cosas que van a pasar. Porque ya escribí todo esto, ¿no? Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, o sea, con ánimo, que tengamos un entendimiento claro. Y, lógicamente, cuando vemos esto, parecería que nada nos resultaría muy simpático, todo va a ser quemado. Tal vez te pueda llegar a desanimar, pero escuchar lo que les dije, invertamos en el tiempo de Dios, creamos en Dios, sigamos a Dios, y todas estas cosas nos van a dar otro tipo de ánimo. Ni hablar que
tendremos cosas mejores todavía de las que nosotros tenemos. No vamos a tener necesidades en un cielo nuevo, en una tierra nueva. No vamos seguramente a necesitar autos de lujo, no vamos a necesitar ni motos, seguramente esas cosas no las precisemos. Mi esposa contenta, no tiene que andar en moto. Y yo diría, bueno, Señor, dejame una moto para andar. Qué lindo sería recorrer los cielos en moto, por favor. Así que saber de que vamos a disfrutar de cosas mejores nos tiene que dar un cierto alivio a la venida del Señor, después de que todo esto sea quemado. Él vuelve a escribir, dice, vuelve a escribir una vez más para que nosotros tengamos un entendimiento claro, un buen entendimiento, un entendimiento sincero. Y vemos que nos empieza a hablar después de tres terminologías, de tres maneras diferentes. Dice, para que tengan memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor, y dado por quién, por vuestros apóstoles, en el versículo 2, ¿verdad? Hay tres ocasiones que mencionan que estas palabras ya han sido hechas, y en tres tiempos distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primeramente lo habla en Génesis, en el tiempo del diluvio, ¿sí? El profeta Isaías ni hablar, habla de la venida del tiempo del Señor, ¿sí? La venida del Señor. Isaías capítulo 2, 10 y 22, a ver si puede leer alguno. Daniel 12:1. ¿Isaías cuánto? 13. Del 3 al 16. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Amén. Amén. Compartila. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Rubén. Isaías 13. Isaías 13 del 3 al 16. Por la indignación, por la indignación del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente ira, haré que se estremezcan los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. Cada uno mirará hacia su pueblo como oveja sin pastor. Cada uno huirá a su tierra como gracia perseguida. Amén. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo van a suceder las cosas? Hasta dice que la tierra se va a correr su eje. Imagínense una explosión, ¿no es cierto? Todo va a ser verdaderamente caótico. Van a perder la guía, van a aparecer ovejas sin pastor, desesperados, perdidos. Una oveja que no tiene pastor. Sí. Perdón, y ahora están todos comprando dólares, invirtiendo dólares. Claro, Todos están en eso. Estamos en eso, sí. Nadie piensa, todos piensan en eso. No, yo, con Josefina siempre hablamos, nosotros confiamos en Dios, no confiamos en un papel. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza, por supuesto, Rubén. Está bien que uno puede cuidar su ahorro si es que lo tiene, no está mal, pero buscar desesperadamente en nuestra economía la maneja el Señor. Nunca nos faltó nada, ¿verdad? Creo que siempre tuvimos lo necesario. Tal vez no gané este año, tal vez no gané nada, o sí, pero la material va y viene, tenemos, claro, tenemos salud, tenemos pasó esperanza. A Josefina, como sé.
tenemos paz. Nosotros no compramos dólares para tener lo que tenemos. No, por Dios nos supuesto. ayudó. Claro, O sea, claro. Nuestra ayuda viene de Dios. Nuestro socorro viene de Dios. Por eso mismo podemos seguir confiadamente estando en el Señor, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestros propios testimonios, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en estos tiempos, en su pueblo. Podría leer Mateo 25:31, a ver, Mateo 25:31, cerquita de donde estaba. A ver qué nos dice Mateo 25:31. El juicio de las naciones, miren. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es el momento que el Señor va a venir. Y el lugar que tiene preparado, miren, en el mismo versículo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que vemos que el Señor cuando venga ya tiene todo preparado, un lugar para sus hijos y un lugar que tiene preparado para sus detractores, para el tiempo del juicio. Así que sabemos que tiene un lugar también preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Sí? Encima Jesús, ¿qué hizo? Los maldijo. ¿Sí? Nunca escuchamos esa palabra de Jesús, ¿verdad? Maldijo a esta gente, ¿sí? Maldijo. Lo has maldecido. Y me parece que es lo correcto. Por supuesto que vamos a estar siempre perseguidos, vamos a estar siempre tratando de ser confundidos por un mundo que busca que nos confundamos, ¿verdad? El mundo siempre busca que nosotros seamos confundidos, que no entendamos estas palabras, que estas palabras que nosotros aprendemos, estas palabras que nosotros meditamos, no sean claras. Por eso empieza esta carta, ¿no es cierto?, para que tengas un limpio entendimiento. Si hay algo que el enemigo busca como estrategia es que no entiendas la palabra de Dios, que seas confundido en la palabra de Dios, que no entendamos con corrección la palabra de Dios, y a dónde terminamos cayendo como dijo hoy la pastora, en cualquier cosa, enredándonos en cualquier entendimiento incorrecto, en cualquier enseñanza incorrecta, en cualquier religión, buscando tal vez paz donde no la vamos a encontrar, donde no la van a encontrar. Y ahí buscamos, ¿no es cierto?, vemos que hay confusiones, y es una estrategia del enemigo, simplemente confundir, mentir, y hacernos creer cosas que nos van a llevar a equivocarnos, a tropezar, o habla mucho del tiempo de la apostasía. Por supuesto que hay apostasía, o sea que hay alejamiento de la iglesia, porque hay falsa enseñanza también, porque no abren el entendimiento de los hermanos en la verdad, y precisamente lo que buscan es confundirnos. Por eso el apóstol dice, tengan un entendimiento limpio, un entendimiento, razonemos, pensemos, meditemos en la palabra del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, porque si no nos pasamos pidiendo bendiciones, queremos bendiciones, y soy bendecido, y buscamos la única bendición, parece que cambiar el auto, parece que la única bendición fuera tener más trabajo, parecería que la única bendición sería tener más plata. Si sabemos que lo más probable es que todas esas cosas te alejen más de Dios. Más trabajo, menos tiempo de oración vas a tener. Menos tiempo de comunión vas a tener. Capaz que ese trabajo, sí, te ofrecen un montón, pero no podés ir a ningún servicio. ¿Y después qué sucede? ¿Qué pasa? Te empezás a enfriar, empezás a ser indiferente.
Diferente primero con los hermanos, después con los líderes, después con los siervos, después con Dios. Parecería que la única bendición es esa, material. ¿Y qué caso tiene? Estamos viendo que lo material no tiene ningún tipo de valor ante el juicio de Dios. Pero no, queremos ser bendecidos. Y somos bendecidos cuando presentamos cosas físicas que se ven, que se tocan, que está a la vista de los demás y que digan, qué bueno, qué lindo que te felicito. Hermano, ya tenemos la salvación y que por estas causas la echamos por menos. Sos salvo, estás en el reino de los cielos. Dios tiene una nueva casa, tiene un nuevo cielo, una nueva tierra para vos. Ah, bueno, pero parecía que no te alcanza. Sí, pero no tengo auto, no tengo mejor casa, no viajé este año, no tuve vacaciones en Brasil, no tuve... Parecería que la bendición fuera nada más que ver... ¿Para qué? Como dijo Marcelo, sacate una selfie y subila al Facebook. Sí. Y que todos la vean y que digan, ¡uy, qué bendecido que es! A mí no me gusta. No nos gusta. Igual que sacar fotos así a la Y subirlas, ¿no? Y subirlas en el Facebook y después, ¡ay, mirá dónde está el hermano! Mirá dónde está el hermano Rubén. Parece que si no, sí. Es cierto, parece que si no sacan una selfie así o algo, sí. No existe. No existimos, ¿no? Sí. Por eso mismo, a veces la salvación parecería que no fuera suficiente, ¿no? O sea, queremos la salvación y más todas estas cosas. ¿Y cuál es la verdadera bendición? Es la vida eterna, es la salvación, es el perdón a través de nuestro arrepentimiento, es que haya cambiado nuestro entendimiento, porque teníamos un entendimiento necio y ahora tenemos un entendimiento diferente. ¿Por qué? Porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, como dijimos, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y ahí empezamos realmente a ver una vida diferente y ya somos bendecidos. ¿Qué tenemos que andar pidiendo? Autos, camionetas, casas y más trabajos y todas estas cosas que en definitiva después nos van a terminar alejando del Señor, lo más probable. No digo que todo el mundo, pero bueno, mucha gente le sucede eso. Hay que estar muy firmes para realmente ser bendecido, muy bendecido económicamente y no alejarte de Dios. Ya sabemos, hay un montón de tiempo, un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Yo, Señor, bueno, si querés darme mucho, yo te voy a seguir siendo fiel. Pero bueno, el Señor dijo que si en lo poco le somos fieles... Tienes razón, esta noche no voy a trabajar. Pero bueno, tenemos que ser fieles en lo poco, dice el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando predicamos esto? Así que... vemos que los falsos profetas no desean que vos entiendas, que tengas entendimiento, que entiendas esa gente que se infiltra para llevarte a la confusión, a entender cualquier cosa de la palabra de Dios y perder esa razón, ¿no es cierto? No hay razón para vivir para no vivir en santidad. Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan, sobre todas las cosas. Así que estar alerta, siempre llevándonos. Habla de las concupiscencias, ¿verdad? Dice porque, primero esto, que en los posteriores días vendrán los burladores. ¿Cuántas veces hemos visto que se han burlado de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces vimos de los burladores? Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán los burladores. Y precisamente es acá donde exhorta Pedro de los burladores. Por los burladores. Muchas veces lo hemos sentido, ¿verdad? Que se han burlado de nuestro Dios, que se han burlado de la palabra de Dios. Muchas veces se han burlado de nosotros mismos. Y es algo común, ¿sí?
Y fíjense que los burladores no han cambiado, porque ya Jesús ha venido en su primera venida, ha estado, lo han visto, se predica, se enseña, y aún así los burladores están y seguirán. Siendo que estuvo nuestro Dios clavado en la cruz, que caminó, que hizo milagros, que levantó muertos, y que sabemos que Juan dice que no alcanzarían las bibliotecas del mundo para colocar todos los milagros, las cosas, las maravillas que hizo Jesús en la tierra. No alcanzarían los libros para mencionar todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Así todo, solamente, es verdad, solo en 3 años, así todo, siguen la gente burlándose. Aún así la gente no cree, aún así la gente se aleja, se burla. ¿Cuánto más se van a querer burlar de la segunda venida de Cristo? Cuando el día del Señor, cuando sea el día del Señor. Imaginemos, se van a cansar de hablar del Señor, se van a cansar de hablar mal del Señor. Y diciendo dónde está la promesa de su venida, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Y los falsos maestros siempre van a estar. Los falsos maestros y el mundo, el común denominador del mundo, se van a manejar con estas influencias. El apóstol dice, primeramente en el versículo 2, que antes estas palabras, estas promesas, han sido dichas primeramente por los profetas, después por el Señor y Salvador, y después por los apóstoles, ¿verdad? En el versículo 2. Y miren los falsos maestros, miren el mundo cómo manejan, también con 3 cosas, ¿no? Utilizan 3 cosas para hacernos tropezar. Así como tenemos 3 cosas para creer, para entender y para estudiar y para meditar en ellas, el mundo viene con 3 cosas y ¡pum!, nos tapan y quieren hacernos caer, nos quieren que no veamos la verdad, que veamos la luz. Las 3 cosas es sencillamente el sexo, el dinero y el poder. Estas 3 cosas son las que mayormente manipulan toda la humanidad, mayormente manipulan a todo ser viviente. Con sexo, dinero y poder, por estas 3 cosas la gente mata, por estas 3 cosas la gente hace cualquier cosa. Personas del mundo y también personas que han sido engañadas, mentidas y puestas en duda por los falsos maestros, por los falsos profetas, que acá tanto habla de los falsos maestros, del falso profeta. Así que tenemos que tener mucho cuidado, que podemos caer fácilmente por estas 3 cosas. Tenemos 3 cosas para creer para bien, y como decir, acá tenemos la clara, en la palabra. O creemos en la palabra o creemos en las cosas que nos pueden manejar la vida y dominarnos. Decimos que somos libres en Cristo, somos libres, ahora somos libres, cantamos que somos libres, que hay libertad, pero si nos maneja el sexo, el dinero y el poder, o somos muy aliados del dinero, del poder y del sexo, no tenemos ninguna libertad, no gozamos de la libertad plena. Todavía no somos libres, No nos podemos emparentar tanto con estas cosas, no podemos arrimarnos y anhelar mucho esto, porque de lo contrario no somos auténticos hijos de Dios. No podemos ser dominados por esas pasiones que también son temporales. Todo es temporal. El poder se pierde, la sexualidad disminuye, el dinero también se puede perder, como el poder, como todas las cosas. Por eso son cosas pasionales, son cosas temporales, tienen un tiempo y después caduca. Por lo tanto, ¿cómo no seguir en estas cosas que Dios nos propone, que son duraderas, que son eternas?
Y vemos que acá Pedro confronta todo esto con la palabra de Dios. Siempre usa la palabra de Dios como tenemos que hacerlo nosotros, así como nosotros debemos hacer. En el versículo 5, miren que dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sí? Ahí está hablando de la tierra, está hablando de la creación, que ignoran a sabiendas que en ese tiempo fueron hechos por la palabra de Dios. Todo subsiste. ¿Por qué entonces todavía se sostiene por la palabra de Dios? Este mundo no fue destruido todavía porque Dios dijo, no es el tiempo, todavía está esperando su tiempo, está sostenido por la palabra de Dios entre tanta maldad. ¿A ustedes les parece que en los tiempos de Noé habría tal vez más maldad que ahora? No. Creo que más gente hay, más pecado hay, más inmoralidad hay. Parecería que cosas que no podemos imaginar. El pecado, la maldad que hay en el ser humano es tan grande, ¿no es cierto? En guerras, en homicidios, en femicidios, matan hijos, violan hijos, atrocidades que vemos y que sabemos muy poco de ellas, ¿no? Porque muchos no miramos tanta televisión, pero cuando vemos televisión o nos enteramos de las noticias, decimos, wow, esto no puede ser. Abuelos que son golpeados, asesinados a golpes para sacarle un reloj, los celulares, ¿no es cierto? Vemos la violencia, el odio, abortos pero en ascenso permanentemente, que son vidas que se pierden, ¿verdad? Son asesinatos, son crímenes. Entendemos que el aborto son pactos satánicos, ¿sí? Como dijo una chica satanista en un momento. Y si ustedes no se dan cuenta, pero nosotros el pacto Satanás lo vive diariamente. Pactos de sangre. No, pero ¿cómo puede ser si no se hablan de sacrificios humanos? ¿Sí? Hay sacrificios humanos, pero están tapados, están simulados. ¿Cómo? En los abortos. Un aborto es un sacrificio, es sangre, ¿sí? Alimenta la tierra maldita, ¿sí? ¿Alimenta a quién? A Satanás. El aborto es una obra del siniestro, una obra del diablo. Crímenes, matanzas. Así como antes a Baal hacían sacrificios y mataban bebés. Esta es una manera tal vez más civilizada, más correcta, pero están matando bebés. Esto es un sacrificio a Satanás, al diablo, tapado, simulado. Pero ustedes se creen que atrás de esto no hay realmente un verdadero significado de las fuerzas del mal, de los poderosos, los que quieren manejar gobierno, los que quieren manejar la población mundial. Son pactos, es pactos con Satanás. Aborto, pacto diabólico, derramamiento de sangre, sacrificios de inocentes. Y de eso se nutre el enemigo. También hay sacrificios a Satanás. Y nosotros tenemos que hacer nuestro sacrificio, ¿verdad? Vivo, agradable a Dios. Dice Romanos 12. ¿Cómo vamos entendiendo? ¿Vamos siguiendo? ¿Vamos en línea? Eso es bueno. Así que acá el apóstol confronta todo con la palabra. En el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado. Todo cambió, ¿verdad? Desde esa época. Todo cambió desde entonces. Todo, incluso la edad de vida. Recuerdan que antes vivían muchos más años. No podemos ignorar esas cosas que pasaron y que fueron permitidas por Dios. No podemos ignorar que por esa práctica
por esa práctica del pecado, de la maldad, vino ese juicio, ¿sí? Ese juicio por agua, ¿sí? Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, ese juicio universal. Pero dice que el próximo juicio no va a ser así, no va a ser así, va a ser de otra manera, ¿verdad? Ya lo leímos. Y sabemos que ahora, si realmente somos guardados por algo, es por la palabra de Dios, como dijimos hace un ratito, que la podemos ver en Hebreos 1:3. Buscamos Hebreos 1:3, así rapidito nomás, para afirmar. Hebreos 1:3, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, ¿por qué somos sostenidos? Acabas de decirlo, por su palabra. Nicolás, por su palabra. ¿Entendiste? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, miren la revelación que tenemos en estos casos, en este caso. Por la palabra de Dios somos sostenidos, ¿sí? Como dijimos, primeramente fuimos entendiendo esta profecía por los profetas, luego por el Señor, luego por los apóstoles. Los falsos maestros nos van a tentar con el sexo, con el dinero y con el poder. Y ahora el Señor Jesús, el Señor nos muestra que vamos a ser sostenidos por otros tres elementos, ¿no? Por la palabra, sostenidos por la palabra, ¿sí? Guardados por su palabra, sostenidos. Primeramente somos creados por la palabra, sostenidos por la palabra, pero también vamos a ser destruidos por su palabra. ¿Se entiende? Somos creados por la palabra, sostenidos por esta palabra, por la palabra de Dios, pero también vamos a ser destruidos por su palabra. Así que tengamos en cuenta también que Dios tiene su tiempo, y ese es el tiempo que tenemos que esperar, el tiempo del Señor. Dios habla, crea el universo, Dios habla y lo destruye, así nomás. Dios habló, creó en el principio, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra y dijo que era bueno, ¿sí? Y dijo que era bueno, y vio que era bueno, y dijo que era bueno. Pero Él también de esta manera dice que lo va a destruir, ¿sí? No creo que el hombre sea el destructor, como dice mucho, ¿no? Que van a tirar las bombas atómicas, y que va a haber una destrucción, que Xi Jinping va a tirarle, ese es el primer ministro chino, va a tirar bombas atómicas y que le va a responder Estados Unidos, y que Rusia también, y Irán contra Israel. No, ni el chino, ni Biden, ni el ruso, sino que cuando Dios hable, cuando Dios diga hasta acá, cuando Dios diga, bueno, con su palabra lo va a destruir. No depende del hombre, si no dependería del hombre. No. Vieron que todo dice, el hombre va a ser su propio destructor. No. Dios es el destructor. Dios es quien va a dar el tiempo final a todo este mundo que vemos. Así que cuando dice, no, el hombre destruye, sí, el hombre es destructor por naturaleza, detractor, pero no el destructor de la creación de Dios. El hombre no puede crear lo que Dios hizo. Ahí hay un error muy grande si pensamos de que el hombre puede destruir lo que Dios hizo, lo que Dios creó. No puede destruir la creación de Dios. No puede haber algo que el hombre pueda destruir. ¿O acaso nosotros tenemos más capacidad destructora que Dios? ¿Acaso tenemos capacidad más creadora que Dios? De ninguna manera. Así que no lo podemos. Así que, y entonces, ¿por qué no viene el Señor habiendo tanta maldad? ¿Por qué no viene entonces el Señor?
¿Por qué no viene a hacer su juicio? ¿Por qué no viene a terminar ya esto de una vez por todas? Como dijo Marina ayer. Sí, que venga el Señor, que se pudra todo. No me acuerdo por qué fue el comentario, pero dijo, me parece que era cuando estábamos leyendo esto en el IBPN, al otro día estábamos hablando de la lectura y dijo, bueno, que pase, que venga el Señor. ¿Y qué dice en el 8? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso ya lo expliqué cuántas veces, ¿no es cierto? Así que nuestro calendario es muy diferente al calendario de Dios, nuestra agenda no es la agenda de Dios. O sea, no podemos ponerlo a Dios en nuestra agenda, sino que nosotros tenemos que manejarnos con el tiempo y con la agenda de Dios. ¿Verdad? No podemos poner nosotros el tiempo a Dios. Señor, vení, es mi hora, es mi tiempo. Todo lo contrario. Tenemos que nosotros adaptarnos al tiempo de Dios. 1000 años un día 1000 años para Él. Bueno, perfecto. Tardá lo que quieras, Señor. Tardá un día más si querés. Si querés tardar y demorarte un día más, bueno. Y no me quiero extender mucho. Realmente es la razón, ¿no es cierto?, por la que el Señor retarda su venida, es simplemente por su gran amor y por su gran misericordia. Si Dios todavía no vino en este tiempo final, si todavía no decretó, si no habló para que esto sea destruido, es por su amor y por su misericordia. Dice, miren, el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que está mostrando su amor y su misericordia por todavía personas que pueden arrepentirse, que tienen la oportunidad de arrepentirse, así como nos arrepentimos nosotros y ahora somos salvos y sabemos que tenemos ya la salvación, ya sabemos que estamos con una nueva vida, pero si Dios todavía no ejecutó, es por amor y por misericordia. Y sabemos que Él es grande, ¿no es cierto? Dice que es lento para la ira, pero que es abundante en misericordia, grande en misericordia. Esas son palabras que las conocemos. Entonces, cuando podemos pensar, no, pero el Señor va a venir, va a hacer justicia, pero ¿y la misericordia de Dios? ¿Y su misericordia? La que tenemos que también nosotros pensar, ensayar y meditar en eso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En Mateo 24, en Lucas 21 del 25 al 27. Vamos a ver rapidito. Lucas 21 del 25 al 27. Lucas 21 del 25 al 27. A ver, ¿qué nos dice Lucas? Dice: Lucas 21, 25, perdón. ...24 a 25. ¿Alguien lo tiene? Amén. Bueno, entonces, la venida del Hijo del Hombre habla, ¿no? Lucas 21 del 25 al 27 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Podemos meditar un poquito en esto. Podemos imaginar, dice que va a haber como una conmoción tan grande, una confusión tan grande, va a haber, ¿no es cierto?, el mar embravecido, se moverán las fuerzas de la naturaleza y esto va a ser terriblemente extraño, raro, ¿no? Imagínense ahora, que empiece eso ahora, en este momento, en este instante. ¿Qué sucedería con todas las personas, ¿no? ¿Qué sucedería con los testigos? ¿Qué sucedería con los que dijeron, ahí está lo que me predicaron un día? Eso es lo que una vuelta me enseñaron. Eso es lo que una vuelta escuché. ¿Y quién viene en una nube? Dice que todos lo verán. O sea que será una nube enorme, será un Cristo gigantesco, enorme, que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo va a salir a la calle, todo el mundo seguramente estará corriendo para un lado y para otro hasta que vean la imagen del Señor. ¡Wow! ¡Qué impactante!, ¿no? ¡Qué impactante! ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es impresionante y ese tiempo va a ser como el ladrón a la noche, ¿no es cierto? Así dice que va a aparecer, así será el día del Señor. Así va a ser el día de nuestra liberación, los hijos de Dios. Nuestra liberación por siempre. Fin del pecado, fin del dolor, fin del sufrimiento, fin de los engaños, de las traiciones, de las lágrimas, fin de todas esas cosas que tanto tiempo por ahí nos dañaron, fin de todas estas cosas que te lastimaron. Se termina todo, empieza el tiempo nuevo, un nuevo comienzo, ¿sí? Un nuevo comienzo. Ahí viene la segunda venida del Señor. Esa es para nosotros, pero también es el comienzo de la segunda muerte para los que no creyeron en nuestro Señor Jesús. Tuvieron una muerte, un juicio, y después la segunda muerte eterna, por siempre, en el lago de fuego, en ese lugar donde vivimos hoy, que dice ahí, ese lugar está reservado para el diablo, para sus ángeles y para todos los que no creyeron en él. Es terrible esto, ¿no? La segunda muerte, juicio eterno, por siempre, la oscuridad. Dios mío, vale la pena realmente seguir a nuestro Señor. Miren si vale la pena realmente entender unas cosas de Dios. No nos podemos perder nada del Señor. Para terminar, Apocalipsis 22, 18 y 19. Para cerrar como broche de oro. ¿Apocalipsis cuánto? 22, 18 y 19. 18, 19, 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren el 20, 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, dice. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Termina el libro. Amén. Derramando todavía gracia, ¿no? Diciendo, ciertamente vengo pronto. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias le damos. ¿Qué pasaría si salimos y nos encontramos con esa nube, nos encontramos con esas fuerzas naturales? ¿Qué sucedería?
con los que se burlaron? ¿Qué sucedería con la persona que le predicaste y le dijiste, ves, este es el Señor, esta es su venida? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Y cuál sería la reacción de ellos? Muy triste, ¿verdad? Pero nosotros tenemos su gloria, vivimos de su gloria y tenemos que darle gracias a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque realmente somos bendecidos. Esta es la bendición, esta es la verdadera bendición. Y recuerden, nunca nos olvidemos que realmente el único valor que nos llevamos es lo que invertamos en Dios. El tiempo de lectura, el tiempo de oración, el tiempo de comunión, el tiempo de búsqueda. Es toda la inversión que tenemos que tener. Esa va a tener, sí, intereses eternos, intereses por siempre. Amén.